Bueno, vamos a explicar un poquito sintéticamente cómo están estudiantes del CENS. Vamos a continuar con los clásicos de la sociología. En este caso, ¿cierto? Vamos a abordar un poco el pensamiento de Max Weber. Max Weber es un sociólogo, ¿cierto? Nacido en 1864 y fallece en 1920. Tiene una corta vida de 56 años. La característica personal de Max Weber es que es una persona muy preparada, atravesó diferentes campos del conocimiento humano, el conocimiento económico, sociológico, filosófico, antropológico. Fue abogado de profesión, ¿cierto? Profesor universitario. También abordó la música, la política y la historia, que es uno de los conocimientos que más le atrajo fundamentalmente esa historia. La cosmovisión de Max Weber, ¿cierto? Es un poquitito diferente o opuesta al positivismo. Se denomina que trata de explicar lo sociológico, ¿cierto? La sociedad, no desde la externalidad objetivista, positivista de los anteriores autores clásicos de Saint-Simon, Durkheim y Marx, ¿cierto? Sino desde el individuo, desde el sujeto. Para Max Weber, ¿cierto? Amplía la cosmovisión de la explicación, no solamente abordando los elementos económicos, como lo hizo Karl Marx para explicar la conciencia de clase o para explicar la estructura social en función de la posición que ocupaban, digamos, las diferentes clases sociales en el modo de producción. Para Max Weber, ¿cierto? Él nos habla del concepto de estratificación en ese sentido, ¿cierto? Para compararlo con el concepto de estructura o de clase o de sociedad de clase. La estratificación, ¿cierto? Contempla que además de los factores económicos, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta los factores que están relacionados, digamos, con el estatus, el lugar que ocupa el individuo dentro de un determinado sector, ¿cierto? La dimensión también social vinculada con el prestigio, o sea, la importancia que tiene ese sujeto dentro de la estratificación. Y estos tres elementos, ¿cierto? Económico, prestigio y estatus, son elementos, digamos, que complejizan el concepto anterior, o sea, de lo que sería el concepto de clase de Marx. Para Max Weber, ¿cierto? La explicación que él da desde la sociología o el objeto de estudio de la sociología weberiana, ¿cierto? Él se enfoca en una posición, como habíamos dicho, antipositivista. Él explica, digamos, la acción humana, o sea, como elemento básico para darle explicación a todo lo que sucede en una sociedad. Fundamentalmente, con esto quiero decir que el objeto de estudio es lo que se llama acción social. Acá tenemos un libro que se llama Economía y Sociedad. Es un libro producido en 1922, después de la muerte, digamos, del fallecimiento de Max Weber. Fallece en el año 1920, a 2 años de su muerte. La primera edición de estos escritos económicos y que tienen información económica y social, que son 2 tomos, y en la cual ahí plantea, digamos, este concepto de acción social. Él dice que debemos entender, ¿cierto? Por sociología, según su perspectiva,
como una ciencia que trata de entender interpretando la acción social, para de esa manera, ¿cierto?, explicarla causalmente en su desarrollo y efecto. Se entiende por acción, ¿cierto?, una conducta humana. Esta conducta humana, ¿cierto?, consiste en un hacer externo o interno, en un omitir o en un permitir, dice, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ello un sentido subjetivo. Acá vemos, diríamos, el sentido, cuál es la perspectiva, o sea, es una perspectiva desde el sujeto, una perspectiva subjetivista. La acción social, ¿cierto?, es una acción donde el sentido mentado por su sujeto o su sujeto está referido a la conducta de otros. Entonces lo que los sujetos tienen en su mente, los motivos, en la interacción, es lo que estaría estudiando esta sociología, porque sería lo que estaría orientando la acción de los sujetos en la sociedad. Pero esta acción, diríamos, es una acción tipificada, porque él, digamos, logra hacer una clasificación, o sea, como agrupar un conjunto de acciones que él observa, que se va dando en este tipo de sociedad, y la cual lo concentra en lo que él ha denominado los tipos ideales. Estos tipos ideales, ¿qué es lo que son? Son representaciones, son como modelos abstractos en la cual se caracterizan determinadas acciones sociales que están tipificadas, que están clasificadas. Entonces tenemos la acción social tradicional. Esta acción social tradicional, ¿qué incorporaría? ¿Qué tipo de acciones de los sujetos que conforman la sociedad? Entrarían todas las acciones que involucran costumbres, por ejemplo, la costumbre del festejo de fin de año, el carneo en el Médano de Oro, la costumbre de ir a misa, los hábitos, las diferentes rutinas que se realizan cotidianamente, estas acciones estarían tipificadas, digamos, dentro de este tipo de ideal de acción que se denomina tradicional. O sea, es muy abarcativo, o sea, todas las acciones cotidianas que realizamos durante las 24 horas podrían entrar en esta acción tradicional, dentro un poco de esta pauta que nos da, digamos, para encuadrarla. Luego tenemos una acción social de tipo afectiva. Esta acción social de tipo afectiva involucra, ¿cierto?, las emociones, involucra los afectos y es la acción social que se da entre los individuos a partir, digamos, de las emociones. O sea, que pueden ser emociones vinculadas al miedo, vinculadas a la ira, vinculadas al enojo, vinculadas a sentimientos que involucran sentimientos de amor, sentimientos de afecto, el encontrarse con un amigo, digamos, en la calle, el abrazarse, el cariño que puede inspirar, ¿cierto?, para un cristiano o para alguna persona integrante también de una religión hacia su fundador, ¿cierto? También ese tipo de afectividad entraría, digamos, estaría explicada, digamos, dentro de este modelo de la afectividad. Luego él habla de acción social, ¿cierto? Otra categoría, otra tipificación, racional con arreglos afines o instrumental. Acá ya entramos un poco en una acción típica de la modernidad. Una acción, digamos, que para la concepción de Max Weber se ve reflejado en la racionalidad de lo que es el Estado moderno.
en la organización, ¿cierto?, de la administración y de la burocracia a partir de lo que se llamaría estatuto. O sea, el estatuto serían el organigrama, el estatuto, donde están definidas las funciones que cumplirían, digamos, cada sujeto, cada integrante de la administración pública, acorde, digamos, a un estatuto, acorde, digamos, a algo que está escrito, que está plasmado, ¿cierto? El estatuto del empleado público, por ejemplo, sería, digamos, expresaría un alto grado, digamos, de racionalidad y de instrumentalidad. Luego tenemos otro tipo de acción social que es racional, ¿cierto?, pero con arreglos a valores. Y acá entra el mundo, diríamos, de las creencias, el mundo de la religión, ¿cierto?, lo ético religioso, donde las acciones están motivadas justamente por valores religiosos, por creencias, por determinadas rutinas. Bueno, esto es un poco en los tipos ideales, es el método que utiliza, digamos. El objetivo es la acción social y esa acción social se tipifica y los modelos y los tipos ideales sería, digamos, la clasificación que a él le permite comprender determinadas acciones. Él pone, diríamos, énfasis en lo que es la explicación social e incorpora, digamos, el análisis de lo que serían los elementos religiosos, los elementos filosóficos y los elementos éticos para explicar, digamos, desde la subjetividad este tipo de acción social. Un poco Weber plantea, digamos, su idea de racionalidad, digamos, de los criterios de racionalidad de la sociedad capitalista y la búsqueda de lo que es la eficacia, el cálculo y la eficacia. Esto lo liga a la religión. Para él, digamos, todo lo que sería la reforma protestante dentro del cristianismo brindaría una estructura de valores que hace que el sujeto, ¿cierto?, esté atado a una serie de reglas y normas internas que lo que hace es que actúe en su vida productiva de manera eficaz y calculada. O sea que el concepto de ahorro, ¿cierto?, el concepto, digamos, de inversión y ligado, digamos, al concepto de gratificación. O sea, a diferencia de la concepción cristiana más tradicional, basada en el catolicismo, ¿cierto?, donde la producción, la riqueza, ¿cierto?, sería concebida en la versión más original como una causa de pecado. Para esta cosmovisión o esta explicación de Max Weber, de que las sociedades que más se desarrollan son donde se ha dado el protestantismo, ¿cierto? Sería la explicación que liga la racionalidad, diríamos, religiosa, ¿cierto?, a la racionalidad política. Es uno de los pensadores que aporta, digamos, un poco la explicación y el funcionamiento de lo que sería el Estado moderno, lo que es el concepto de burocracia. Entonces, bueno, estas son, en resumidas cuentas, algunos de las ideas de este pensador y espero que les haya servido un poquito para entenderlo más y que más la guía que estamos trabajando, digamos, les sirva para ampliar el conocimiento sobre este pensador clásico. Gracias.